En la última lección hablábamos de el segundo y último viaje que el Señor Jesús ha hecho a su tierra donde se crió, a Nazaret. Y vimos cómo en esta ocasión algo que al Señor le sorprendió fue la incredulidad de sus compatriotas, de sus paisanos. Cuando Él los había visitado la primera vez, habían intentado despeñarlo, lanzarlo por la montaña. En esta ocasión no se presentó eso, sino que más bien no le creyeron. Estaban llenos de incredulidad, a pesar de todos los milagros que Él había hecho. Jesús había trabajado de una manera incansable, yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, sanando a los enfermos, enseñando en las sinagogas, predicando en el evangelio, y aún así las multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Había una tremenda necesidad en la gente. La gente quería que se le enseñara. La gente quería ser consolada. Jesús entonces reúne a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles, y les confiere el poder de hacer milagros para que pudieran confirmar la veracidad del mensaje del reino venidero. Leamos en el capítulo 10 de Mateo, verso 1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos. Casi todos entendemos, es más, hemos estudiado en otras ocasiones lo relativo a los apóstoles del Señor. Estos fueron escogidos por el mismo Señor. Es más, Lucas 6:13, retrocediendo en los eventos, cuando el Señor los escoge, dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El término apóstol viene de este término griego y significa uno que es enviado. Originalmente, cualquier cosa que fuera enviada era un apóstol. Por ejemplo, un grupo de barcos listos para zarpar, una vez fue llamado apóstol. Algunas veces un apóstol era una carta que fue enviada o despachada, porque como dice aquí el diccionario, apóstol significa uno que es enviado. Es por eso que el Señor Jesús llamó apóstoles a quienes había enviado. Verso 5 dice ahí, Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús. Por usar el término apóstol, el Señor estaba diciendo a los 12 que tenían un trabajo para hacer y que Él dependía de ellos. Los 12 fueron llamados apóstoles porque fueron enviados por Cristo. Antes del Señor Jesús seleccionarlos, nos dice la Escritura en Lucas capítulo 6, que el Señor
hizo una oración muy larga. Lucas 6:12 dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor mismo los seleccionó. Es por esto que no pueden haber apóstoles vivos hoy día. Ninguno ha sido escogido por el Señor. Así escuchemos nosotros en muchos de sus programas evangélicos que pasan en la internet de el apóstol tal. No son apóstoles, porque ninguno ha sido escogido por el Señor. Los 12, como acabamos de ver, cada uno de los 12 fue escogido por Cristo. Matías. Bueno, aquí tenemos nosotros el grupo de los 12 apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y el libro de Hechos nos dan los nombres del grupo de los apóstoles. Cuando Judas se ahorcó, fue necesario escoger a su sucesor. Y el que fue escogido fue Matías, pero fue escogido por el Señor. Nos es dicho en Hechos capítulo 1, que orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hechos 1 es cuando se hace el proceso para escoger a aquel que va a reemplazar a Judas en el ministerio del apostolado. Entonces, reunidos, le oran al Señor y le dicen, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Matías fue escogido por el Señor. El Señor escogió a los 12, el Señor escogió a Matías. El verso 24 lo dice, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Y a quién escogió? A Matías. Pablo. Hechos capítulo 9 nos dice que fue escogido por el Señor. Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en Pablo el apóstol, también fue escogido por el Señor. Recordemos que en el camino a Damasco, cuando él iba en persecución de cristianos, el Señor se le apareció, fue mandado a entrar en Damasco, a esperar que alguien viniera y le dijera que debía ser salvo. Cierto discípulo llamado Ananías se le dijo por parte del Señor que fuera donde estaba Saulo. Dice el verso 15. El Señor le dijo, hablándole a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién lo escogió? El Señor. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bueno, continuemos. Nuevamente, Mateo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los envió a predicar el reino de Dios. En lo que vamos a leer a continuación, el Señor les dice a sus apóstoles que el mensaje que les había otorgado para que lo predicaran les había sido dado libremente. Como el poder.
para expulsar demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y que puesto que se les había dado a ellos libremente, entonces también ellos debían dar libremente. Pero sus esfuerzos de predicación estaban limitados solamente a los judíos. El obrar estos milagros estaba limitado solamente para con los judíos. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero que nos enfoquemos específicamente en lo que el Señor les dice en este versículo 5 y 6. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El esfuerzo de sus 12 apóstoles en este viaje de evangelización, los milagros que iban a obrar, las maravillas que iban a poder realizar, eran solamente para con el pueblo judío. Bueno, uno se pregunta, ¿por qué? Señor Barclay, en su comentario, dice lo siguiente: les prohibió a los 12 ir a los gentiles. Eso quería decir que no debían ir a Siria, al norte, ni a la Decápolis, al este, que era una región mayoritariamente gentil. No podían ir a Samaria, al sur, porque se lo prohibió. El efecto de esta orden era, de hecho, limitar los primeros viajes de los 12 a Galilea. Había 3 buenas razones para esto. 1, los judíos ocupaban un lugar muy especial en el esquema divino de las cosas. En la justicia de Dios, tenían que recibir la primera invitación del Evangelio. Es verdad que la rechazaron, pero la totalidad de la historia estaba diseñada para concederles la primera oportunidad de aceptar. Creo que algunos de ustedes estarán recordando en este momento las palabras de Pablo en Romanos 1:16, donde dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego o al gentil. Segundo, los 12 no estaban equipados para predicar a los gentiles. No tenían ni el trasfondo, ni el conocimiento, ni la técnica. Antes de que el Evangelio pudiera ser presentado eficazmente a los gentiles, tenía que surgir un hombre con la vida y la educación de Pablo. Un mensaje tiene pocas posibilidades de éxito si el mensajero está insuficientemente preparado para transmitirlo. Si un predicador o maestro es sabio, se dará cuenta de sus limitaciones y verá claramente lo que puede y lo que no puede hacer. Y tercero, pero la gran razón para esta orden es sencillamente la siguiente. Cualquier general consciente sabe que tiene que limitar sus objetivos. Tiene que dirigir su ataque a un punto determinado. Si dispersa sus fuerzas por aquí, por allá y por todos los frentes, disipa sus fuerzas y se arriesga a la derrota. Cuanto más limitadas sean sus fuerzas, más limitados tendrán que ser sus objetivos inmediatos. Intentar atacar en un frente demasiado extenso es arriesgarse a la derrota. Jesús lo sabía. Y por eso concentró esta primera campaña a Galilea. Porque Galilea era, como ya hemos visto,
la que más abierta estaba al nuevo mensaje del Evangelio. Esta orden de Jesús era coyuntural. Jesús era el sabio general que se negaba a desparramar sus fuerzas y concentraba su ataque hábilmente a un objetivo limitado para obtener una victoria definitiva y universal. No tenemos registro de que Jesús haya excluido alguna vez a los gentiles de las multitudes cuando él enseñaba. Ciertamente hay casos donde leemos que los gentiles vinieron en busca de la ayuda milagrosa del Señor y fueron recibidos por él. Y en ocasiones el Señor los ayudó. Pero el evangelio debía llegar primero a los judíos. Los apóstoles no debían salir en este momento y presentar a Jesús como el Cristo. Ellos fueron comisionados a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Les dice en el verso 7, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Los judíos eran una nación de personas entrenadas por la ley antigua para cuidar a sus líderes espirituales. En lo que vamos a leer a continuación, como el Señor los está mandando a llevar el evangelio al pueblo judío, les instruye a los apóstoles que no lleven provisiones o equipos especiales en esa misión, que no lleven comida extra, que no lleven ropa, zapatos extras. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En un momentico vamos a hablar de esta última parte del verso 8. Es más, hablemoslo ya antes de continuar. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor con eso? El comentario del señor Buckley es especial. Mire lo que dice. De gracia recibisteis, les dice Jesús, dad de gracia. Un rabino estaba obligado por la ley a dar su enseñanza gratuitamente y sin cobrar nada. Al rabino le estaba prohibido terminantemente recibir dinero por enseñar la ley que Moisés había recibido gratuitamente de Dios. Solo en un caso podía un rabino aceptar que se le pagara por enseñar a un niño, porque eso era la obligación de los padres. Y a ningún otro se le podía exigir que dedicara tiempo y trabajo haciéndoles a los padres lo que era su obligación. Pero la enseñanza más elevada tenían que darla sin dinero y sin precio. Seguimos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que el Señor les dice, no lleven nada de esto? Quiero leerles el comentario del señor Buckley. Jesús les dijo a los 12 que no se les ocurriera recibir oro o plata o bronce para sus bolsas. La palabra griega quiere decir literalmente para sus cintos. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Mateo 10:9. El cinturón que llevaban los judíos a la cintura era más bien ancho y era doble por los 2 extremos para llevar allí el dinero.
Así es que el cinturón era el equivalente del monedero o la cartera. Jesús les dijo también a los 12 que no llevaran una bolsa para el viaje. Esto se puede referir a una de dos cosas. Puede que se refiera como una mochila en la que se llevaban corrientemente provisiones, pero hay otra posibilidad. La palabra original es pera, que puede querer decir la bolsa de un mendigo. A veces los filósofos ambulantes recogían una colecta después de dirigirse al público. Esta palabra griega, pera, quiere decir la bolsa de la colecta. A veces, en el mundo griego, los sacerdotes y los piadosos salían con estas cestas para recoger ofrendas de la gente para su templo o para sus dioses. Se los describía, disculpen, se los describía como ladrones piadosos cuyo botín iba creciendo de pueblo en pueblo. Hay una inscripción en la que un hombre que se llamaba a sí mismo esclavo de una diosa siria dice que traía 70 bolsas llenas en cada viaje que hacía para su señora. Si tomamos el primer significado, Jesús quería decir que sus discípulos no debían llevar provisiones para el camino, sino confiar en Dios para todo. Si se toma el segundo sentido, quiere decir que no tenían que ser rapaces como los sacerdotes paganos. Tenían que ir a todas partes, dando y no recibiendo. Por eso lo que les decía, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, continuemos. Versículo 10 dice, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Sino que calzasen sandalias. Y la razón por la cual está claramente expresada, dice, porque el obrero es digno de su alimento. No lleven nada. No lleven nada extra, porque el obrero es digno de su alimento. Dice en su comentario sobre esto que el Señor les dice, explicando la razón de ello, de que no llevarán absolutamente nada, porque el obrero es digno de su alimento, comenta el señor Barclay. Jesús dice que el obrero merece su sustento. También esto le sonaría familiar a los judíos. Es verdad que a un rabino no se le permitía recibir salario por enseñar. Pero también es verdad que se consideraba un privilegio y una obligación el mantener a un rabino si era de veras un hombre de Dios. Rabí Eliezer ben Jacob decía, el que recibe a un rabino en su casa o como su huésped y le deja disfrutar de sus posesiones, la Escritura dice que eso se le cuenta como si hubiera ofrecido el sacrificio continuo. Rabí Yohanan estableció que era la obligación de todas las comunidades judías el mantener a sus rabinos, especialmente porque los rabinos suelen descuidar sus propios negocios para dedicarse a los negocios de Dios. Así que aquí hay una doble verdad. El hombre de Dios no debe estar excesivamente pendiente de las cosas materiales. Pero
el pueblo de Dios no debe nunca faltar a su deber de asegurarse que el hombre o la mujer de Dios reciba un apoyo razonable. Este pasaje impone una obligación tanto en el obrero del Señor como en los que se benefician de su servicio. Continúa el Señor diciéndoles a sus apóstoles que cuando entraran en una comunidad, llegaran a un pueblo, a una villa, en ese lugar debían establecerlo como su base de operaciones, por así decirlo. En el lugar de alguna persona devota, y desde allí se ramificaban en la misma comunidad. Al encontrar ese hogar, debían permanecer mucho tiempo en esa comunidad. Si un pueblo o comunidad entera los rechazaba, ellos debían seguir su camino, advirtiendo que su sangre estaba sobre su propia cabeza y debían sacudir el polvo de sus pies. Lucas 9:4 dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Comenta el señor Barclay que la hospitalidad era un deber sagrado en Oriente. Cuando un forastero llegaba a una aldea, no era su obligación el buscar hospitalidad, sino la obligación de la aldea el ofrecérsela. Por eso les dice el Señor, en cualquier casa donde entréis, quedad allí. Ellos no tenían que salir a preguntar en dónde se podían quedar, sino que los mismos habitantes de la aldea, por decirlo en mis palabras, se peleaban entre ellos por tenerlo en su casa. Y continúa. Donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Comenta el señor Barclay. Jesús les dijo a sus discípulos que si se les negaba la hospitalidad y si se les cerraban las puertas y los oídos, tenían que sacudir de sus pies el polvo de aquel lugar antes de marcharse. La ley rabínica decía que el polvo de un país gentil estaba contaminado y que cuando uno entrara en Palestina viniendo de otro país, tenía que sacudirse todas las partículas de polvo de la tierra inmunda. Era una repulsa formal y gráfica de que un judío pudiera tener ninguna asociación, ni siquiera con el polvo de una tierra pagana. Es como si Jesús dijera, si se niegan a escucharos, lo único que podéis hacer es tratarlos como trataría un judío estricto la casa de un gentil. No puede haber ninguna relación entre vosotros y ellos. Cuando podemos nosotros conocer esta información del fondo histórico de las costumbres, es cuando realmente podemos entender el porqué de estas instrucciones que el Señor les había dado a sus apóstoles. Es más, dice en el versículo 15, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Por último, hermanos, dice que lo tendrán más fácil Sodoma y Gomorra en el día del juicio
que los pueblos y aldeas que rechacen el mensaje de Cristo y el reino. En el Nuevo Testamento, Sodoma y Gomorra se mencionan como el arquetipo de la maldad. Ahora, es interesante y en este momento cabe anotar que precisamente antes de su destrucción, Sodoma y Gomorra habían sido culpables de quebrantar grave y viciosamente las leyes de la hospitalidad. Recuerden que en Génesis 19 a Sodoma llegaron dos ángeles, dos varones de Dios, y se quedaron en la casa de Lot. Y los habitantes de Sodoma esa noche rodearon la casa con un propósito vil, abominable, tener relaciones sexuales, homosexuales con estos varones. Ellos también habían rechazado a los mensajeros de Dios, pero hasta en su peor momento, Sodoma y Gomorra nunca habían tenido la oportunidad de recibir el mensaje de Cristo y de su reino. Por eso es por lo que lo tendrán más fácil al final, en el juicio final, que los pueblos y aldeas de Galilea. Lo mismo ocurre hoy en día. El mundo de hoy, más que antes, tiene el privilegio, con todos los recursos tecnológicos que hay, de escuchar y recibir el mensaje de Cristo y de su reino. Pero Sodoma y Gomorra, en el juicio final, la van a tener más fácil que los pueblos y aldeas del planeta Tierra. Porque siempre es verdad que cuanto más grande ha sido el privilegio, mayor es la responsabilidad. En la próxima lección vamos a hablar de cómo el Señor les dice a sus apóstoles, a quienes los envía de dos en dos, que los va a enviar como ovejas en medio de lobos. Y les instruye cómo deben comportarse. Y también les habla de las persecuciones que se van a levantar contra ellos. Y finalmente les habla de a quién realmente ellos deben temer. Pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima lección.